Una parte importante del estudio que tiene que ver con el hecho de poder comprender en gran parte el estudio bíblico personal, es decir, cómo vamos a encarar el estudio bíblico que vamos a hacer a la hora de poder abarcar, digamos así, eh, el estudio exegético propiamente dicho. Cuando uno va a hacer un estudio bíblico, normalmente incurre siempre en el hecho de que, bueno, te dan un tema, vos el tema lo tenés que abordar, buscas una serie de versículos y una serie de cosas más, eh, un texto que hable del tema y a veces uno se olvida de que a veces un determinado tema uno tiene que estudiarlo detenidamente para poder dejar en claro qué es lo que Dios quiere comunicar. Pero una de las cosas que pone en evidencia el estudio bíblico personal es la falta de orientación o la falta de disciplina a la hora de abordar el estudio. Es decir, por ejemplo, si uno va a estudiar, va a dar un mensaje un domingo o un sábado y me toca de vez en cuando dar un mensaje, eh, entonces medio como que el estudio ya no, uno no tiene tanta carga horaria de estudio por el hecho de que, eh, bueno, uno estudia para tal o cual cosa y después ya se olvida, ¿no? Lo cual significa que uno no tiene que, por más que uno predique el sábado y después durante mucho tiempo no le toque, eso no quiere decir que uno no tiene que dejar de estudiar, uno tiene que estar en constante estudio de las escrituras, a nivel personal, a nivel sistemático, eh, y poder ir tomando una serie de estudio personal. Por ejemplo, yo estoy por terminar el Evangelio de Mateo y estoy por comenzar los libros, los profetas menores, para encontrar un hilo consecuente en todo lo que voy a estudiar. Es decir, uno siempre tiene que tener, en pocas palabras, una idea de lo que va a estudiar de manera personal. Pero cuando uno está cumpliendo con la responsabilidad expositiva domingo tras domingo, eh, o, o está implícito en eso, uno tiene que tener una responsabilidad, pero aparte una disciplina de estudio, porque eso abarca mucho tiempo. Así que lo que vamos a ver hoy es un poco dos cosas. Primero vamos a introducirnos en el estudio y después al final vamos a ver cómo se fracciona un texto, cómo se divide el texto para encontrar la idea exegética. O, en ciertas palabras también, para encontrar la idea homilética. Es decir, uno tiene que entender de manera muy importante que la idea exegética es lo que da la idea homilética. Es decir, nosotros no armamos un sermón homilético y le metemos el texto al sermón homilético, o no armamos el sermón homilético y le metemos al texto ese homilético, esa estructura, ese esqueleto que armamos afuera. La idea homilética procede de una idea exegética. Y esto lo tenemos que tener en claro. Si pudiéramos hacer un círculo o podríamos hacer un pizarrón de esto, tendríamos que definirlo de esta manera. Déjenme hacer una prueba, quédense ahí, por favor. ¿Están todos ahí o no? Sí, acá estamos. Bueno, listo. Entonces Dale. déjenme que los voy a utilizar de conejillo de indias. ¿Eh? A ver si puedo, si realmente es lo que sirve o no. A ver, vamos a ver acá. Acá está, perfecto. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Si ustedes yo les voy a compartir pantalla y vamos a ver si puedo usar sí, seguramente que lo voy a poder usar. Es el ¿lo están viendo ahí o no? Sí, 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 Bueno, ya ves. entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de dibujar, o de poner un círculo. ¿Eh? Vamos a hacer un círculo acá. Y a ese círculo adentro le voy a meter un texto que diga, por ejemplo, eh, por ejemplo, idea exegética, ¿no? La idea exegética. Lo voy a guardar y lo voy a poner
Lo voy a tomar y lo voy a meter ahí adentro. ¿Están viendo o no lo que estoy haciendo? Sí, sí, sabes. Bueno, y después voy a armar otro círculo y le voy a meter otro texto que diga idea homilética. Esto es para entender lo que estamos haciendo es que esa idea homilética, bueno, yo lo hice un poquito más para arriba, vamos a subirlo un poco más ahí. Y vamos ahora a ver si podemos, vamos a editarlo un poquito. Permítanme que, bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. Pero lo alcanzan a ver bien, ¿no? Sí, sí, sabes. Entonces, Sí. esa idea homilética que estamos haciendo es lo que nos va a permitir entender de que una cosa es consecuente con la otra. Es decir, la idea es que de esta idea homilética, de esta idea exegética, va a proceder la idea homilética. No es al revés. No es al revés. No es que yo le meto homilética a la exégesis. Es totalmente distinto. Lo que estamos diciendo es que la idea exegética y todo lo que yo pueda analizar del texto, de ahí va a proceder una idea homilética. Y esto lo debo saber porque a la hora que vamos a abordar nosotros ahora, dentro de poco tiempo, la estructura del texto, cómo el texto lo vamos a fraccionar, de ahí vamos a sacar la idea homilética. Entonces, perdonen que sea reiterativo, pero en realidad lo que quiero explicar concretamente es esto, es decir, la idea que quiero mostrar es decir, bueno, miren muchachos, a ver, permítanme que quiero moverlo, no lo puedo mover, bueno, no importa. Lo que quiero hacer en claro es el hecho de que esta idea exegética es de la cual va a salir mi idea homilética. Ahora, claro, si nunca nosotros hemos estudiado homilética, bueno, la homilética tiene una serie de componentes, como por ejemplo, introducción, oración proposición, oración transicional, primer punto y el subpunto del primer punto, segundo punto y el subpunto del segundo punto, tercer punto y el subpunto del segundo punto. Es decir, la conclusión, bueno, y eso es un poco lo que podríamos llamar un esqueleto homilético. A veces un bosquejo homilético puede tener un solo punto, puede tener dos puntos, a veces puede tener una proposición, a veces no la puede tener. Todo lo que yo puedo, o lo que podría armar de la estructura homilética, parte de la idea exegética. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Sí, yo entiendo, sí. Bien, ¿los demás? Hola Mario, a mí no me entra en la imagen, no sé, ¿Vos estás con un celular o estás con una computadora? celular. No, claro, no te va a entrar. Ah, bueno, está bien, después lo veo entonces, después lo Sí, veo. exactamente. A ver. Entonces, la idea es esto que tenemos que entender con claridad, de que la idea exegética es lo que va a determinar la idea homilética. Esto es muy importante que lo entiendan, porque es el primer paso para entender cuál es la forma y el principio de la predicación expositiva. Lo que va a controlar la idea exegética es el análisis del texto, cómo yo lo voy analizando al texto, cómo lo voy eh, mirando, cómo lo voy observando, cómo lo voy quebrando, cómo lo voy expandiendo. Entonces, esto con el tiempo, o sea, en la medida que yo vaya desglosando el texto, me va a dar una idea del primer punto del mensaje, el segundo punto y el tercer punto, que es lo que vamos a ver después. Ahora les es confuso, pero después cuando lleguemos al tema vamos a tenerlo bien en claro. No sé si está claro esto. ¿Eh? Sí, Bien, perfecto. Entonces, vamos ahora a meternos un poco en el estudio que vamos a ver ahora y poder de esta manera ver un poco cómo hacer el estudio personal. Vamos a ver si puedo encontrar, a ver. Permítanme un poquito, ¿eh? Ok. Díganme si ven algo ahí.
Sí, ahí se ve. Bueno, perfecto. ¿Los demás ven todos esto? Necesito saber si todos lo ven. Sí, Mario, yo lo Listo, veo. listo, perfecto. ¿Los demás? Yo no. Lo veo. ¿Quiénes? Yo no. Pero vos Yo estás también con... estoy en un celular. Claro, no, los que no, los que están con celular no. Esto yo entiendo que estamos con... Pero estas clases las tienen que tomar con computadora bueno. porque si no, no van a... Bueno, pero después miren el video igual. Total, Eric lo está grabando. Sí, Acuérdense que yo Eric no mi tiene, computadora no quiere. Eric no tiene que cobrarles por el video. Si les cobra ya es responsabilidad de él. ¿Eh? Sí, yo lo veo, Mario. ¿Listo? Ahora lo estoy viendo, ¿eh? O sea, ¿Listo? son los cuadros. Sí, Sí, Claro. lo veo. Sí, bueno, listo, perfecto. Esta es la idea. El estudio bíblico personal. Sí, ¿Eh? con personas. Bueno, vamos a ver un poquito entonces cómo es el estudio bíblico personal de la predicación expositiva. Esto que vamos a ver ahora no es un devocional, no es tu estudio personal de la mañana. Esto es cómo te tenés que sentar para preparar tu estudio bíblico. ¿Eh? Bien, primero, ¿qué es estudiar? Esto es fundamental conocerlo y saberlo. ¿Mm? Hay dos aspectos importantes que deben considerarse. El aspecto pasivo, aprender lo que enseña un profesor o un libro. Cuando uno va a estudiar, va a tomar un aspecto pasivo, es decir, lo que va a hacer es va a aprender de un profesor o va a aprender de un libro y uno está recibiendo una serie de conocimientos. Después está el aspecto activo, enfrentarse de forma dinámica con un problema concreto para dominarlo. Es decir, ya cuando tengo un problema y tengo que solucionarlo y recurro a los conocimientos para poder solucionar el problema y dominar la situación. Bueno, esto pasa mucho tiempo o pasa siempre para que tengan una idea, en el aspecto del mantenimiento de una planta, el mantenimiento eléctrico. Cuando vos vas a encarar un problema, tenés que tener los conocimientos para saber cómo tratar el problema en sí. Porque si no, puede hacer volar todo, hacer explotar todo, hacer poder parar toda una producción. Es decir, entonces uno tiene que tener los conocimientos teóricos para poder saber solucionar el problema. Bueno, esto es la forma importante en la cual se debe considerar. Uno tiene un aspecto pasivo, otro tiene un aspecto activo. Bien, vamos a ver algunas implicaciones. Primero, el estudiante debe ser capaz de reproducir en un examen lo que ha estudiado. Esto es fundamental y es una regla. Es decir, el estudiante cuando estudia va a reproducir en un examen lo que estudió. ¿No es cierto? Esto está claro, está entendido, no se debe cuestionar. Bueno, el estudiante debe ser capaz de aplicar lo que ha aprendido para resolver el problema. Esto ya lo hemos estudiado recién. Y el estudiante debe ser capaz de explicar lo que ha estudiado al escribir un trabajo o un artículo o un libro. Es decir, uno tiene que volcar los conocimientos, ya sea lo tiene que reproducir, lo tiene que aplicar, o lo tiene que explicar. Bueno, en el proceso de estudio en el cual vos estás estudiando, ese estudio tiene que ser tan profundo de la manera en la cual lo puedas reproducir, lo puedas aplicar y lo puedas explicar. Esto es fundamental a la hora de abarcar tu estudio personal. Cuando vos estudias la Biblia o estudias un texto bíblico, tenés que entenderlo para poder reproducirlo, ya sea por medio de un examen o por medio de un texto escrito. Lo debes explicar oralmente y lo podés aplicar personalmente. Explicarlo a través de la vía oral no es lo mismo que explicarlo por medio de la vía escrita. Uno tiene dos direcciones. Uno lo tiene que explicar de manera oral y lo hace por medio del púlpito, y lo puede explicar de manera textual explicándolo por medio de un texto. La oralidad es lo que ha perdurado a través del tiempo con la predicación expositiva. La historia de la predicación expositiva gira en torno y alrededor de la oralidad. Esto es importante poder también saberlo. Bien. Actitudes básicas para el estudio. Bueno, primero uno tiene que prestar atención, aplicar el entendimiento del objeto. En segundo lugar, tiene que tener concentración, centrar la atención de los sentidos en el objeto del aprendizaje. Actividades específicas relacionadas con el estudio, leer, retener y reproducir. Esto ya lo hemos dejado en claro, que uno tiene que tener... Bueno, esto de leer, retener y reproducir, normalmente yo te recomendaría que cuando vas a hacer un estudio bíblico para preparar un sermón dominical, nunca le dediques tiempo de noche. Nunca estudies el sermón dominical de noche, porque eso es mortal.
eso se refleja después en el púlpito, porque ya tenés la cabeza totalmente cansada, uno ya está agotado mentalmente, ya no puede discernir lo que está estudiando. Entonces, si vas a preparar un sermón dominical o vas a preparar un sermón en el cual vos tengas que estar comprometido con el estudio de la palabra en la iglesia, nunca estudies de noche. Y que la mayoría de los estudiosos de la Escritura lo hacen de noche. Bueno, ese es el peor error que puede hacer un predicador dominical, preparar sus sermones de noche. Bien, ¿qué es el estudio bíblico? Bueno, vamos a tratar de entender. Es un procedimiento, no una fórmula. Requiere tomar los pasos adecuados y seguir con constancia. Fíjense, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15. Vamos a estar mirando esto, y otro que busque 3:14 y otro que busque 1 Timoteo 4:3 y 16. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La idea del texto es que uno debe procurar con diligencia, con responsabilidad. Diligencia tiene que ver con algo urgente. Dice: presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, lo cual habla de la transparencia. Y dice el texto que usa bien. Literalmente el texto puede hacer alusión a dos cosas: al hecho de que Pablo tenía el conocimiento de cortar telas, y significa saber dividir, o también significa saber trazar antes de cortar. O sea, esta es la idea que uno tiene que tener en claro, o de lo que puede llegar a querer decir el texto bíblico, que el tema de usar bien la palabra de verdad. Yo creo firmemente que Pablo está haciendo alusión a el segundo requerimiento, es la de trazar antes de cortar. Por el hecho de tener un conocimiento previo de cómo eran las cosas, no es saber dividir, sino para mí la idea es de trazar, saber trazar. Bien, eso puede llegar a ser una implicación del texto de lo que está queriendo decir y de tener constancia. 3:14 dice algo también muy parecido. Dice el texto: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y habla de persistir. La de seguir un camino, la idea de un camino trazado previamente, la idea de persiste tú en lo que has aprendido. ¿Por qué previamente? Porque dice el texto que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, de las cuales pueden hacerte sabio, de las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Bueno, y luego dice el texto que él había aprendido de su madre y de su abuela. Quiere decir entonces que la idea era que él tiene que persistir en el camino trazado. Y 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y luego aparece el texto constantemente de persistir, de tener cuidado, de ser observador, o sea, de ser una persona que prevé lo que va a hacer en el estudio de las Escrituras. Bien. Eso requiere tiempo. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense que allí Pablo y Bernabé estuvieron enseñando la palabra de Dios, y Silas también enseñando la palabra de Dios en Antioquía, y durante todo un año. Entonces la enseñanza requiere, en primer lugar, una preparación personal, una persistencia personal, pero también requiere tiempo. Bien, requiere esfuerzo. Capítulo 20 del libro de Hechos. Observen allí, capítulo 20, versículo 17. Bueno, léanlo, 17 al 38, no vamos a leerlo todo, pero se está refiriendo a los hermanos de allí de Efesios, donde Pablo tiene que enseñar en medio de una gran oposición.
Entonces eso requiere un esfuerzo muy grande. Y también requiere una adoración de parte de aquel que está enseñando las Escrituras. Entonces tiene que haber, en primer lugar, una preparación en la persistencia personal, una dedicación al tiempo, una dedicación al esfuerzo y una dedicación a la adoración, fundamentalmente. Son elementos que uno tiene que tener a la hora de abordar un estudio de las Escrituras, con el objetivo de poder después darlo a la iglesia y volcarlo a la iglesia. Primer paso en el procedimiento del estudio bíblico. Primer paso. No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna opinión antes de lo anterior, de este punto. No, creo Hola. que está claro. Es importante eso de que a veces se piensa de que el estudio bíblico tiene que ver con seguir solamente como si fuese una varita mágica que uno tiene que decir las palabras mágicas, ¿viste? Para que, como una fórmula, ¿no es cierto? No, claro. Y se olvida o no se quiere invertir el tiempo, como decía ahí, el esfuerzo en el estudio propio de las Escrituras. Hay una situación que estoy notando que está metiéndose en las iglesias en diferentes lugares, es lo motivacional y lo sentimental. Lo motivacional es lo que te va a llevar a vos, porque sos el centro vos, y te va a llevar a los extremos de tu propio yo. Y lo otro es lo sentimental, qué bueno, qué lindo, qué hermoso, estamos todos juntos, los pajaritos cantan, las mariposas giran alrededor nuestro, y es como una especie de congregación sin conciencia. Es decir, tan habituados a sus sentimientos que no tienen conciencia de sí mismos. No sé si hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Conocen la película La máquina del tiempo? ¿Alguien la vio alguna vez? No, yo no. ¿Los demás? ¿Alguien vio La máquina del tiempo? No, nadie la vio. Bueno, La máquina del tiempo, aparte de ser una película, es un libro muy importante. Entonces el tipo en un momento le manda, le da power a la máquina y se va, y se va, y se va, y se va, y pasa, llega, no sé, creo que al 33.000, año 33.000, no sé cuánto. Y ahí se encuentra con una sociedad nueva. Y una de las cosas que el tipo no puede entender es decir, bueno, es muy linda la película, pero lo que llama la atención es que cuando él llega a esa civilización que supuestamente él en su mente tendría que ser súper desarrollada, encuentra una sociedad totalmente insensible. Entonces hoy él llega a esa sociedad, están todos comiendo, están todos disfrutando, comiendo fruta, son todos rubios, ¿no? Y de repente una chica se cae al río y todos la miran como si se estuviera ahogando, nadie hace nada. Y este tipo que viene de una generación totalmente distinta se tira al agua y la salva. Pero en realidad muchas veces las iglesias son exactamente igual, ¿no? Los sentimientos te llevan a un grado de insensibilidad. Entonces, todo lindo, qué hermoso, qué bendición, estamos todos juntos, qué lindo, qué va. Y después la enseñanza es todo rodeado de sentimientos. Entonces, eso no es enseñanza bíblica. Eso es sentimiento puro. Eso es algo totalmente fuera de lo que la Escritura plantea, de lo que requiere un estudio bíblico centrado en Cristo y centrado en las Escrituras. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro esto o no? Hola. Sí, está claro, bueno, Mario. A ver, Eric, habla solo Eric. Habíamos aclarado que iban a hablar todos, Eric. ¿Te acordás en su momento? Sí. Bueno, por favor, les pido por favor a todos los demás que participemos porque si no, les digo que cuelgo la clase. Bueno, vamos a empezar a meternos en el estudio, por favor. Yo sé que estamos en distancia, pero empecemos a participar. ¿Sí? El autista se va de la clase. Así les aclaro, porque si no, yo estoy dando clase en el aire. Bien. Vamos a empezar ahora al primer paso del estudio bíblico. Vamos a dar un estudio que no se ve en ningún lado, entonces yo requiero de cada oyente participación. Primer paso para el procedimiento del estudio bíblico y observación. Primero, observar es el acto o la facultad de notar algo, la acción o el resultado de considerar o destacar algo con atención. También es la capacidad de ver las cosas tal como son. Es decir, una de las cosas que uno tiene que tener es la observación visual del texto.
cuando uno está mirando el texto, uno ya automáticamente, por una cuestión de construcción textual, uno ya debe tener un panorama visual del texto. Y es lo que vamos a empezar a observar ahora. Más allá de ser objetivos en observar los verbos, los adverbios, los sinónimos, todo lo que puede llegar a ver, debo ver primero, acá tengo que empezar a ver ya la composición visual del texto. Por eso es muy importante, pareciera una tontería lo que voy a decir, pero es muy importante que la iglesia determine qué tipo de Biblia están usando. Porque si el pastor dominical va a usar la versión 960 y el hermano que está sentado tiene la versión de las Américas, el otro tiene la 1909, el otro de la Biblia actual, no va a haber realmente una construcción genuina. Entonces es importante que la mirada visual que tiene el pastor también lo tenga la iglesia. Bien, observar es más que el acto de ver algo físicamente, implica percepción. Entonces cuando uno ve el texto, percibe algo que hay en el texto. Propósito. El propósito es observar es lograr saturarse del contenido del pasaje bíblico que se desea estudiar. Entonces, cuando observo, voy a percibir, pero cuando observo, el propósito es ver el contenido del texto. Ya no tanto por cuestiones gramaticales, sino por cuestiones constitucionales, o sea, por cuestión de párrafo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Sí, sí, Mario. Ok, por favor. Bien. Vamos a empezar a ver ahora. Observe cómo tengo que observar. Primero, singularmente. Seleccione un pasaje de las Escrituras y léalo repetidas veces usando diferentes versiones. Estamos claros que esto es un estudio personal. Estamos preparándonos para hacer el estudio personal del texto. Entonces, yo lo que puedo hacer cuando agarro un texto... Fíjense, nosotros vamos a observar hoy un texto que es el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, así vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el texto que hoy vamos a analizar. Entonces ya a la hora de observarlo, tenemos que ver, lo tenemos que comparar con diferentes versiones, para ver si realmente está claro esto. Ya habíamos agotado el tema de las versiones y cómo es la crítica textual. Pero aquí el autor de este trabajo recomienda hacer una comparación para ver si algunas palabras están cambiadas o cómo las traducen en otras versiones. Debo observar no solamente singularmente, sino también observar cuidadosamente. Observe de tal modo que logre descubrir las maravillosas bellezas que Dios ha puesto en su palabra, encontrar las ideas más importantes del texto bíblico. Bien, luego Charles Spurgeon compara al que estudia la Biblia descuidadamente con una vaca que pisotea la hierba y destruye con sus patas las bellas flores que se encuentran en su paso. Es decir, de repente es el que descuida es como una vaca que pisotea la hierba. O sea, y va destruyendo con sus propias patas lo que va a comer después. En realidad es esto, ¿no? Esta es la idea que Spurgeon planteaba con respecto al hecho de no observar detenidamente el texto. En la observación se busca lo siguiente, y aquí ya vamos metiéndonos más en profundidad. Primero, uno debe descubrir qué palabras o ideas el autor enfatiza. Debo descubrir las palabras o las ideas que el autor enfatiza. Así que si hemos visto en el versículo 17 de 2 de Pedro, capítulo 3, el texto dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. En el texto hay una aparente advertencia allí. Y la advertencia es que uno debe guardarse. Ese es el énfasis que el autor le está dando en ese texto, ¿no? Notar,
la relación entre las palabras usadas por el autor. ¿Cuál es la relación que tienen las palabras entre sí mismas? Fíjense, por ejemplo, ¿hay algún verbo? Los verbos con sus tiempos, modo y voz. Bien, segundo, los modificadores del verbo, que son adjetivos o adverbios. Esto es muy importante que yo pueda saber esto, porque los verbos que ustedes van a encontrar después, que lo vamos a ver, se van a dar cuenta que los 3 verbos principales que aparecen en ese versículo no están de manera iguales. Tienen diferentes modos, diferentes voz, diferentes adjetivos y diferentes adverbios. Quiere decir entonces que el verbo está modificado. Bien, también las preposiciones y sus funciones. Claro, esto es muy importante que uno lo pueda ver, aunque el autor de este material no se está refiriendo al modo castellano, sino se está refiriendo al modo griego, que es lo que vamos a ver después en otro momento. Bien, también señalar los contrastes y las comparaciones e ilustraciones que el autor usa. Por ejemplo, hay palabras aquí en el versículo que usa y es la palabra arrastrados. Esa palabra arrastrados está usando una figura de algo que está cimentado o parado sobre algo volátil. En este caso puede ser una canoa sobre el agua. También dice caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir entonces que el autor tiene en su mente una imagen de un paisaje al lado de un río, ¿no? Bueno, esto es muy importante que uno pueda ver en el texto esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. No sé si ustedes lo vieron, pero yo ni bien lo voy viendo por las palabras, voy deduciendo lo que el autor tiene en su mente. ¿Mm? También distinguir las palabras conjuntivas que enseñan contrastes, razones de lo que dice pero, porque, por lo tanto, así que. Fíjense que el texto dice, el versículo 17, así que vosotros. Entonces quiere decir que ese así que es un conectivo que me va a permitir primero, para llegar a la conclusión de lo que quiere decir el autor, todo lo que el autor está diciendo antes. Y lo que primero que tengo que hacer es buscar, para entender la idea de ese así que, los conectivos anteriores o los modificadores anteriores. Pero, aparece en el versículo 10 del capítulo 3, pero el día del Señor. Luego dice, puesto que, pero vosotros, versículo 13, hermanos, y a ver si encuentro otro, estoy mirando así por arriba, o sea, tengo un pero en el versículo 10, tengo un pero en el versículo 13, versículo 14, por lo cual, un imperativo en el versículo 15, teniendo entendido que la paciencia, bueno, casi todo dice, sigue diciendo, así que. Entonces, ese así que tiene una fuerza diferente cuando yo lo conecto con los modificadores anteriores. Pregunta, ¿está entendido esto que estoy hablando o no? Sí, Sí. Mario. ¿Sí? Sí. Bueno, me siguen en el hilo. O sea, Sí, te escucho, Eric. O sea, que para poder, digamos, si uno quiere desglosar un versículo, como en el caso 17, versículo Sí, 17, sí. uno tiene que observar los conectores anteriores para saber la idea central de lo que está diciendo. No. ¿No? Porque los conectores anteriores me van a dar la idea de ese conectivo del versículo 7. Así que vosotros. Yo estoy buscando la fuerza claro. de ese así que vosotros, no la idea central del texto, sino la fuerza de ese así que vosotros, de ese conectivo. Ajá. Y la fuerza de ese conectivo me la va a dar los conectivos anteriores, los modificadores anteriores. Pero el día del Señor. Pero nosotros hermanos esperamos. Versículo 14, por lo cual. ¿Se dan cuenta? Entonces normalmente uno tendría que buscarlo en todo el capítulo para poder entender, porque estos textos son una conclusión que el autor está dando. Si es una conclusión, entonces quiere decir que ese así que tiene una fuerza muy pesada, muy grande. No sé si estoy siendo claro. Sí, ahora entendí. Sí. Bien. No sé quién más iba a preguntar algo. Es como que está diciendo que después de todo lo que yo Claro, dije. claro, Ah, claro, totalmente. No te olvides. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Germán, puede ser?
Rafael. Rafael, no te olvides, Rafael, que el capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro hace una descripción muy profunda de los falsos maestros. Ajá. Entonces, si hay una descripción de los falsos maestros, quiere decir entonces de que lo que el autor va a decir, en este caso Pedro, es decir, guárdense del error. Sí, sí, se entiende. ¿Mm? Por eso uno tiene que descubrir, tiene que notar, tiene que señalar, tiene que distinguir esas cosas. Fíjense, por ejemplo, yo en el versículo noto que el autor tiene un paisaje en su mente. Cuando habla de arrastrado, cuando hablas de caer, está al lado de un río. Yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cada vez que voy a un río, o cada vez que voy al río, a la costa le tengo una enorme desconfianza. ¿Por qué? Porque sé que el río come por abajo. Bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro entonces? Si no, continuamos. Seguimos. Mario, Sí, te escucho. no, ¿Quién habla? Rafael. Sí, Rafael, decime. Se corta, Rafael, no te escucho bien. No te escucho bien, se corta. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. No era cuando estábamos en la reunión de adolescentes, que yo Ujú. también le decía que cada vez que van, o sea, van leyendo el texto, le decía a ellos que yo cuando leía siempre me hacía la película, digamos. O sea, Claro, es como que ir leyendo y ir imaginándote lo que vas leyendo, sería una cosa así. claro, pero guarda con la imaginación. No, 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 o sea, por eso decía, dependiendo de lo que uno leía. Claro, claro. Es como vos decís que te imaginás en la costa del río, una cosa así. Porque las palabras me hacen ver eso, Ajá, sí, sí, ¿no? por eso digo, por eso Claro. digo. Lo que sí hay que tener cuidado, lo que hay que tener mucho cuidado, es el hecho de que acá solamente estamos observando, no estamos haciendo ningún tipo de aplicación todavía. No, no, no. Sí, ¿Mm? sí, sí, entiendo. Perfecto. Bien, vamos a continuar. Observe exhaustivamente. ¿Cómo vamos a observar exhaustivamente? O sea, el hecho de ser observadores un poco más abajo. Tengan presente que nunca verá todo lo que hay en un pasaje con un solo estudio. O sea, con un solo estudio vos nunca vas a poder profundizar en un pasaje. Un pasaje vos lo podés... Yo, por ejemplo, hay un pasaje que a mí me hace mucho ruido y que he escuchado un montón de cosas, pero que realmente yo quiero descubrir qué es lo que hay en el texto. ¿Viste? Un texto recontra conocido, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas han dicho de ese texto? Un montón de cosas. Incluso le agregan sentimientos al texto. Bueno, yo quiero descubrir qué es lo que Pablo está queriendo decir, en qué contexto. Bueno, todavía no lo he descubierto, pero estoy en ese proceso. Bien, por eso uno puede encontrar un montón de cosas, pero nunca va a llegar a ver en un solo mensaje una sola cosa del texto. ¿Mm? Bien, debe procurar siempre ver lo máximo, siempre. Por eso cuando uno da un mensaje de un texto, no debe matar el sermón pretendiendo dar todo en 1 hora y media. Es preferible dar una parte bien dada, en profundidad, en 30 minutos, con un párrafo de chiquito, insignificante, y no hablar de 7 versículos y no decir nada. Eso es la realidad. Vos podés, hay iglesias que dicen que hacen predicaciones positivas y se centran en 2 o 3 puntos del texto y dicen lo que quieren. Vuelvo a reiterar, hacer un comentario de un pasaje no significa predicaciones positivas. Bien. Interésese no solo por el qué contenido del pasaje, sino también procure saber, repito, interésese no solo por el qué contenido del pasaje, sino también procure saber quién, a quién, de quién, dónde, cuándo, con qué propósito y en qué circunstancia. Traten de ver eso siempre en un texto. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿De quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Y en qué circunstancia? Considere siempre tanto lo que precede
como lo que sigue al estudiar el pasaje. Esto es fundamental. Un texto desconectado es un accidente, es un enorme error. Resumen, observe tanto el contenido como el contexto del pasaje. Ya hemos hablado del contexto y lo hemos definido muy bien. Entonces ahora estamos siendo más observadores del texto y estamos observando todo lo que gira alrededor del texto. Tranquilo. Esta es la idea de observar exhaustivamente. Observe sistemáticamente. Cuando hablamos de hablar de exhaustivamente, debo ver el texto propiamente dicho. Debo ver el texto propiamente dicho. Y todo lo que está allí. Miren, pequeños detalles, por ejemplo, la palabra, algunas palabras, no quiero adelantarme, pero hay palabras que son muy particulares, muy particulares de ese texto que yo. Fíjense, por ejemplo, el versículo 18 tiene un conectivo de contraste que está relacionado con el otro conectivo. Dice, versículo 17, así que vosotros, amados, ese conectivo me va a conectar con todo el contexto anterior y con todos los modificadores anteriores. Cuando me voy al versículo 18, dice, antes bien, es un conectivo inmediato. ¿Por qué? Porque me va a conectar con el texto anterior y con la idea del texto anterior, no con los conectivos anteriores. ¿Por qué? Porque dice, en vez de ser arrastrado por el error, en vez de caer de la firmeza, que dice, crezco en la gracia y en el conocimiento. No sé si lo entienden eso. Sí, te entiendo. Eric, ¿lo captaste bien eso? ¿Podrías explicar de nuevo, Mario? Sí, cómo no. Sí. Te va a volver a preguntar eso. Sí. Es decir, por ejemplo, el versículo 17 tiene un conectivo amplio que me va a conectar, o que necesito conectarlo, con los modificadores anteriores en el contexto general. En el contexto general. Cuando yo me voy al versículo 18, antes bien, es un conectivo inmediato que no me va a conectar con el contexto general, sino con el contexto inmediato, con la idea central del texto anterior. En vez de estar, debo guardarme, pero en vez de ser arrastrado y caer, ser arrastrado por el error y caer en la firmeza, ¿qué es lo que hago? Crezco en ¿qué? En la gracia y el conocimiento. Antes bien, es un modificador de contraste. ¿Está claro esto o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, Mario. Claro. Sí, esos pequeños detalles hay que saber observarlo y saber verlo. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy respetando lo que el autor está queriendo decir y lo que le va a dejar a los que van a leer esta carta. Porque es la última carta. Fíjense, capítulo 1. Y aquí lo tenía que haber dicho antes, pero se lo digo ahora. Capítulo 1 y versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia, estoy leyendo capítulo 1, versículo 15 de 2 Pedro, con diligencia, después de mi partida, a vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, lo que Pedro está dejando en claro es esto, es decir, miren muchachos, yo quiero dejar en claro esto. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y luego, ahora dice, antes bien, crecer en la gracia. O sea, hay un peso de lo que el autor está diciendo allí. Es la última expresión del autor a sus lectores. Después no escribe más, porque después se muere. Bien, vamos a seguir. Observe sistemáticamente. El estudiante debe seguir un orden en la observación y debe comenzar con lo más obvio hasta llegar a lo más complicado. Primero veo la obviedad de lo que el texto está diciendo y ahora voy a ir a lo más complicado. Lutero describe su método para recoger manzanas. Primero acudía a las que podía alcanzar con las manos y terminaba con aquellas
para las que necesitaba la ayuda de una escalera y una vara. Por último, estremecía el árbol para que cayeran todas las demás que no podían ser alcanzadas. Es decir, Lutero, que decía, primero lo agarro con la mano, después es una escalera y por último es un esfuerzo de remover, de sacudir el árbol. Es decir, la idea es que hay un proceso sistemático, hay un orden que uno tiene que tener a la hora de hacer un estudio. Observe íntimamente. Asuma que lee un mensaje personal del Padre Celestial dirigido especialmente para usted. Ejercicio. Escriba una lista de observaciones del pasaje escogido por usted y clasifique su contenido, que lo vamos a ver ahora. Importante. Siempre observe las palabras claves, los verbos, los adjetivos, los adverbios, los contrastes, que es lo que estamos observando, las figuras de dicción, metáfora, símilis, pleonasmo, sinécdoque, polisinotón, prosopopeya, son figuras de dicción, formas en las cuales se comporta el lenguaje. Bien, conclusión. Recuerde que observar exige concentración y atención. Es necesario invertir tiempo leyendo y releyendo el pasaje que desea estudiar hasta que éste se convierta en algo familiar para su estudiante. Bien, ahora, ya que damos por concluido esta parte, vamos a ver ahora una data muy importante. ¿Lo ven ahí esto o no? ¿Está en blanco? Ahí sí. ¿Ahora? Ahí Bien. está. Bueno, vamos a ver. Observen cómo se observa una estructura del pasaje para... Ya partimos de la idea eisegética. Ahora seguimos en la idea eisegética, pero ahora vamos un paso adelante. Vamos a ir observando la idea homilética. Miren detenidamente cómo se observa un pasaje. Primero, así que vosotros, oh amados, ya está, y que dijimos que el término así que vosotros es un conectivo, perfecto, está entendido. Pero no podemos seguir poniendo el texto detenidamente, sino que hay un cambio en el texto. Sabiéndolo de antemano, fíjense que ya tengo que entender por qué Pedro dice sabiéndolo de antemano. ¿Por qué él dice eso? Que sabiendo de antemano que hay un grupo de personas que tuercen las escrituras, que dice, fíjense el versículo 16, casi todas sus epístolas hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales algunas cosas son difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Entonces, el autor está diciendo, primero, en el contexto, que hay cosas que son difíciles de entender y, segundo, está diciendo que los indoctos tuercen las escrituras. Entonces, el autor, en este caso Pedro, está advirtiendo a los hermanos, y sabiéndolo, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, ¿por qué? Porque Pedro se ve encargado detenidamente de explicar que los falsos maestros y el advenimiento de la línea del Señor, y que Dios no había dejado las cosas por tardanza, Él iba a obrar. Entonces, dice, sabiéndolo de antemano, dice el texto, fíjense cómo va a cambiar, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, y aparece, primero, saber es un verbo, y guardar es otro verbo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es tomando un verbo, bajándolo y poniéndolo dentro de una oración, y encuentro otro verbo y que está dentro de otra oración. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo, sí o no? Sí. Lo entiendo. Y la advertencia es guardado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Aquí hay dos palabras muy claves. Primero es la palabra arrastrados y segundo, el error de los inicuos. Que el texto tiene relación con lo anterior. Fíjese que a los inicuos se les llama también indoctos. ¿Por qué? Porque dice que estos tuercen las escrituras ¿para qué? Para su propia perdición. Dice el texto después,
caigáis de vuestra firmeza. O sea, por causa del error de los inicuos, nosotros caigamos de nuestra firmeza. Y luego dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ahí este texto, el versículo 17, está fraccionado en 3 partes. Número 1, número 2, número 3. La pregunta es la siguiente. ¿Estas 3 oraciones tienen la misma advertencia? No. No. Si no tienen la misma advertencia, quiere decir entonces que tienen 3 ideas exegéticas distintas y es lo que me va a dar entonces la idea homilética. ¿Está claro esto o no? Eso pueden ser los puntos. Claro, exactamente. Bien, ¿alguna pregunta? Mario, Sí, te escucho. en el versículo ahí que leímos, el 17, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué, o sea, cómo, cómo se explica eso? Sería? ¿En qué sentido? ¿En qué Pará. sentido? Porque en un momento él dice que tengan cuidado, o sea, que me está advirtiendo, ¿no es cierto? Y no sé cómo explicar. Porque en un momento ¿Dónde ves vos en el texto que dice tengan cuidado? que dice guardaos. Ajá. Después dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, Sí. dice, caigáis de vuestra firmeza. Uh-huh. O sea, da a entender como que no están firme o qué quiere decir eso. Bueno, ese es el trabajo exegético. ¿Entendés? Ah, Bueno, por eso. fíjate, yo te voy a dar una palabra, un pequeño detalle de la palabra. Fíjate la palabra guardaos. ¿Ya? Ah, Fíjate la palabra guardaos. Vayan conmigo al capítulo 2. sí. En el capítulo 2, versículo 4, al final dice, para ser preservados para el juicio. Ahí habla de la idea de preservar. ¿Está? Sí. Listo. Capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bien, perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. Perfecto. Vamos a seguir. Sigue observando, pues los tengo marcados los textos. Fíjense, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Y luego sigue diciendo, la idea es que esa idea de guardados aparece en el libro, en el texto de Pedro, muchas veces. En algunos casos tiene una connotación y en estos casos tiene otra connotación. Aquí hay una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque el verbo anterior me habla de que, sabiéndolo de antemano, yo lo sé y porque lo sé me voy a guardar. ¿Con qué propósito? No caer de la firmeza. ¿Y cómo se cae de la firmeza? Bueno, simplemente vos estudias en el capítulo 2, todos los versículos del efecto que producen los falsos maestros en las personas. Da la idea del mismo versículo ese que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. No,
no, porque es muy buena tu observación. Porque en el texto de Primera Corintios habla de presunción, o sea, el que piense estar firme, yo me la aguanto, yo la tengo clara, no, es un poco de presunción. Aquí no, aquí hay una advertencia previa, muy clara, muy detallada. Entonces, por eso el texto dice, sabiéndolo de antemano, lo sé, y porque lo sé, me voy a guardar, y porque me guardo, no voy a caer. Mm, sí, ahora capto. Estos tres párrafos que hemos desglosado, eh, tiene relación con todo el libro. Yo no puedo separar el texto del libro. Miren, ni siquiera he hecho el del versículo 18, no lo hice, lo puse así nomás, lo dejé así. ¿Por qué? Porque tenemos que, para dejar en claro esto, lo tengo que dejar en claro. No sé si hay alguna pregunta, yo me quedé con esto y no. Mario, Sí, te escucho. esos conectivos que mencionaste recién, o lo Sí, que estuvimos viendo, así que y esa conclusión antes bien, sí, esos conectivos no, en el griego es, o sea, es similar a la gramática no, castellana, ¿no? No. no. Son en el texto original, en el texto castellano tienen un peso enorme que me van a. Pero ¿qué pasa? Por eso el trabajo el trabajo de los traductores es muy loable, porque han pasado al castellano y le han dado un peso muy importante, casi, no diría casi, igual al texto griego, pero en el texto griego tiene más peso estas palabras que los conectivos. En el texto griego los conectivos son diferentes. Esos conectivos se los dan los accidentes del verbo. No sé si más o menos me entendés, Pablo, lo que estoy diciendo. Sí, sí, se entiende, o sea que tiene que, es como que el texto sí o sí en castellano, eh, por el contexto tiene que ir sí o sí esas Sí, palabras, esos claro, conectivos. exactamente, sí. Porque el verbo está traducido alrededor el castellano está traducido alrededor de la verbalidad. Entonces, como la verbalidad es muy importante, los traductores le dan un peso muy grande, porque ven en el griego eso. Sí, se entiende, Mario. Gracias. No, por favor. Bueno, gente, no sé si hay algo más. Yo hasta aquí llegué, no quiero dar más porque si no, este, los voy a enredar con mucha cosa y que creo que esto hasta aquí me parece que es importante. No quiero abrumarlo más porque quiero que entiendan esto primero. Si yo después les doy más cosas, ustedes no van a entender nada de esto. Pero yo hoy les di esto para que en otra próxima clase vamos ahora a este texto darle la idea exegética. Vamos a buscarlo. Por eso cada uno sería bueno que esta semana o la otra, después cuando Beric lo diga, podamos ir dándole alguna idea exegética, alguna idea homilética al texto. Pero hasta ahora quiero que ustedes aprendan esto, cómo ustedes tienen que desglosar su sermón para después darle una idea homilética. Me parece que la clase tiene que ir por ahí y no tiene que ir más. Ok, perfecto, Mario. Muy bien. Nos deja un gran desafío. No, seguro, ¿por qué? Porque si yo te abrumo ahora con un montón de cosas, no vas a entender nada. Entonces yo lo que quiero es que vos asimiles esto que estamos viendo ahora, todos asimilen, porque es lo más difícil, es lo más complicado de esto. Es decir, armar una idea exegética. Eh, Todo esto en el texto griego es mucho más amplio, mucho más grande, eh, pero necesitamos tener en claro esto. Claro. Muy bien. Recuerden que estamos buscando, en este texto, estamos buscando la idea homilética. Por ende, entonces, vuelvo a reiterar. Yo soy muy enfático en esto. Comentarios de texto no significa que haya predicaciones positivas.
al contrario. Mario, viste Sí, que te vos escucho. pusiste el sabiéndolo, guardaos y Sí, caigáis, lo pusiste con cursiva, ¿cierto? sí, Eh, ¿Cómo es? Eso tiene que ver con, viste que uno de los puntos era de observar y de buscar las palabras o las ideas que el autor enfatiza. Eh, ujú. ¿Tiene que ver con eso, por lo cual vos pusiste así en cursiva y con negrita, digamos? No, en ¿No? realidad uno puede observar esto. Voy a ponerlo de vuelta para que lo veamos. Voy a ponerlo de vuelta, Eric. Así, déjame que quiero encontrarlo. Así lo miramos bien. A ver si puedo. A ver, a ver, a ver. Espera un cachito, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde lo metí? Lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. A ver si es este. Ah, acá está, sí. Sí, 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 acá lo encontré. Ahí está. Fíjate, observamos detenidamente esto. Vamos a ver acá. No sé si lo estás viendo ya. Yo no, todavía no. Está en negro la pantalla. Ahí está. Ahí tiene que aparecer ya, supuestamente. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, perfecto. Ahora un poquito. Ahí. Bueno. Entonces, nosotros, fíjate, ese texto, sabiéndolo. ¿Qué es sabiéndolo? ¿Un verbo? Exactamente. Entonces, al encontrar un verbo, separo la oración. Claro. Bien. Vamos a lo siguiente. Guardaos. ¿Qué es guardaos? Otro verbo. Otro verbo. Separa la oración. Bien, perfecto. Caigáis. ¿Qué es? Otro verbo. Otro verbo. Entonces ya tengo ahí una estructura. Bueno, esto es lo que podríamos llamar como oración sintáctica, si es que la podríamos llamar. Si es que realmente cumple los... Porque ahí también está el otro problema. Algunos te dicen, no, eh, tenés que hacer el texto con sujeto, predicado, verbo, modificador directo, modificador indirecto, el núcleo del verbo. Sí, sí, claro, está bien y es cierto, pero sí, porque está en castellano. Pero el problema es que el gran problema de esto es que yo puedo incurrir en un error de interpretación porque el griego me dice otra cosa que contradice la oración sintáctica del castellano. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, sí, sí. No es que Igual, no es que la contradice, sino que corremos el riesgo de decir otra cosa. No sé qué ibas a decir, Eric, no, discúlpame. de que de todas maneras, o sea, queda bien, bien ordenada sintácticamente porque en realidad es una sola oración dividida, fraccionada, digamos. El sujeto siempre va a estar arriba. Claro, Así que vosotros, oh amados. claro, Y está. después viene el El resto. predicado, el Ajá, predicado. sí. Pero aún así, fíjate que si no tenés, esta oración es bimembre o inimembre. Bimembre sería. Claro, exactamente. O sea, tiene verbo tanto en el sujeto como en el predicado. Claro. Entonces, esto es importante que lo tengamos en claro, pero cuidado cuando nosotros somos medio fanáticos de la oración sintáctica o del análisis sintáctico y nos metemos ahí en el castellano e ignoramos algunas verdades del griego. Corremos el riesgo de cometer errores. Claro, de ahí la necesidad de la exégesis bíblica propiamente dicha. Claro, claro, claro. El análisis o el conocimiento de las lenguas originales. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar otra imagen ahora para tener una idea, que no estaba, pero esto se los voy a mostrar. Permítanme, a ver si lo puedo encontrar. Para tener una idea clara de cómo funciona el texto griego. Esta imagen la hemos visto ya muchas veces, se las he mostrado. No sé a ustedes, pero a algunos se la he mostrado. Pero, ¿ven ahí?
Sí, sabes. Sí. Bueno, acá ustedes tienen las preposiciones griegas. Estas preposiciones griegas tienen un sentido, pero también están acompañadas de una palabra que se llama las palabras compuestas del texto griego. Por ejemplo, acá tienen meta, entre, uper, encima, epi, dia, a través de, para, kata, ana, ek. Esta es la palabra ek, donde está iglesia, los sacados afuera, eis, hacia adentro, ek, hacia afuera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, las preposiciones Exactamente. indican el sentido Del texto griego. del texto. Ajá. ¿Pero cuándo? Cuando la palabra es compuesta. Claro. Cuando la palabra es compuesta, ¿sí? Entonces, ustedes alcanzan a ver, permítanme, voy a hacer otro ejercicio, quédense ahí, no se vayan. Yo voy a levantar algo que tengo acá guardado y quiero que vean si pueden ver alguna preposición griega. ¿Conocen? ¿Cómo están con el griego? ¿Cero? ¿Van para atrás o van para adelante? 0. Bueno, pero lo importante es que puedan, a ver, si no conocen nada, pero por lo menos puedan ver la idea visual. Vamos, yo me voy ahora a situar en el quiero ver si ustedes pueden ver ahí. ¿Están viendo ahí? Sí, vemos. Bueno, Listo. yo me voy a situar ahora en el texto recibido. Ahí, este es el texto recibido. Ahí yo lo tengo, lo voy a ampliar un poquito más. Y estamos en el versículo 17. Me voy a situar, no quiero, literalmente quiero ir directamente al texto griego, no quiero situarme acá, texto recibido, ok, acá estoy. Bueno, acá ya estoy en otro, no quiero strong, eso es el problema. No tiene que tener el más. No, tranquilo. Bueno, vamos con el texto recibido. Acá en el 17, este es el compuesto 17, ¿no? Entonces acá yo encuentro una palabra que es una palabra compuesta. A ver si ustedes la pueden ver. No pueden ver nada. Es como el chino básico. Ahí yo encontré una. A ver, ¿cuál? El número dice G1601. A ver, en el 17. Sí, sí. G, Que esa me acuerdo que ek era una preposición. acá, sí. Esa, exactamente esa. ¿Ex qué? Neute, ¿puede ser? No. Eso es una P. Ah, Eso es una E. Eso es una S. Pez. ek, pez. Nete, ¿ve? Vamos a verlo acá que dice, ¿ve? Que bueno, en realidad está traducido de otra manera. Pero me está diciendo, está bien, Eric, me está diciendo que es una palabra compuesta. ¿Ve que ahí Strong está colocando el 1537 y el 4098? Que es la idea de caer de la firmeza, ¿ve? La idea de caer específicamente, ser sacado de curso, figurativamente perder, llegar a ser ineficiente, esa es la idea que está diciendo el texto. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? Bueno, no sé qué están viendo los demás, a ver. Bueno, todas estas cosas que yo les estoy mostrando ahora son cosas que ustedes tienen que saber. Yo, por ejemplo, ahora les voy a mostrar de nuevo las preposiciones. Y esto, pero sí, ¿por qué es importante las preposiciones? Porque ustedes las van a ver en su diccionario bíblico, en su Strong, y bueno, y deben tener una idea de lo que está diciendo el texto. Por lo menos para no decir algo incongruente, ¿no? La mayoría de las veces que las personas dicen, en el griego no es así, no saben griego. Entonces es preferible que no digas nada, y no que digas algo que te va a quedar mal, porque te va a escuchar alguno que por ahí medio conoce y...
Yo conozco mucha gente que dice en el griego no es así y no tienen ni idea de cómo se escribe en castellano. O sea, Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Hola. ¿Cuándo hay una clase de griego? Sí, después eso justo, me sacaste la palabra de la boca. Sí, en el momento podemos hablar un poquito de griego y ver cómo podemos, pero por lo menos para que ustedes tengan herramientas de cuando ven un texto griego, vean cómo está constituido el griego es una cosa que uno tiene que trabajar constantemente, uno no puede abandonarlo, no puede dejarlo, porque después, así como estudias griego en profundidad y lo abandonás, en un mes se te va lo que hiciste en 6 años, por ejemplo. Se te va. Tenés que siempre estar constantemente agudizando los sentidos, porque si algo que se necesita con el griego es agudizar los sentidos de observación. Bien. Mario, Sí, te escucho. ¿esa imagen puedes pasarla en el grupo? Sí, cómo no. ¿Puede ser? Sí. Ya la paso. Esta imagen que Pablo está pidiendo, esta imagen, le tienen que imprimirla y tenerla en su Biblia, en su diccionario, tienen que tenerla. ¿Por qué? Porque es la que les va a permitir a todos ustedes tener una claridad de lo que yo se las paso, pero Eric no se la tiene que vender, porque Eric capaz que se las vende, ¿viste cómo es Eric? Yo pensaba que me iba a decir, te las paso, pero no es gratis. No. No. Yo sé que tienen que levantar sustento para mantener el salón y todo, pero tampoco. A ver, perdón, gatito. ¿Dónde está? Ya se las paso. Perdón, gatito, que la ubique. Mientras, si hay alguna pregunta, vayan pensando, si no, ya vamos cerrando. Con razón no pasa, Eric. ¿Eh? Con razón no nos pasa, Eric. No, porque te las cobra, claro. Es que sinvergüenza. Ahora voy a cobrar entonces. Ya que me hicieron mala fama, bueno. Claro. Bueno, gente, no sé si hay alguna. Yo considero que me parece que hasta aquí es donde tenemos que ir porque me parece que quiero que asimilen la idea y después podemos continuar con otra cosa, ahondar un poquito más. La semana que viene o cuando Eric diga, podemos ir con la idea homilética, con la idea ya de cómo ponerle una idea homilética al texto. Pero me parece que obviamente vamos a basar nuestro estudio en el pasaje de Primera de Pedro, pero la semana que viene o cuando la próxima reunión vamos a darle una idea homilética. Yo para esto tengo que explicarle algunos contenidos de la homilética, qué es una palabra clave, qué es una proposición, qué es un punto, un subpunto, todo ese tipo de cosas. Dale, perfecto, Mario. Muy bien. Listo. Gracias, Mario, gracias. No tienen por qué. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, La está bien. fecha, ahora después hablamos y confirmamos, ¿sí? Porque Listo. nosotros la semana que viene empezamos con el CCDP. Por eso. ¿Qué estaba Luis en la reunión? ¿No le viste? No lo vi, ¿no? Sí, está ahí. ¿Y qué hace ese? Docente nomás dijo porque no preguntó nada, güey. ¿Qué hace Luis acá? Eso es lo que no entiendo. No sé qué está haciendo. Este debe ser uno de los de Chloé, seguramente.